Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha. Ya es oficial, a partir de mañana será obligatorio el uso de mascarillas. Tendremos que llevarlas todos a partir de los 6 años y habrá que usarlas en espacios cerrados y en la calle cuando no se pueda garantizar una distancia mínima de 2 metros. Hoy lo publica el BOE, aunque no aclara algunas dudas, como por ejemplo si habrá o no sanciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy intentaremos resolver alguna de esas dudas en un día en el que las miradas sin duda están puestas en el Congreso, donde se debate la quinta prórroga del estado de alarma por 15 días y no un mes, como quería el Gobierno. Y en principio Sánchez volverá a salvar los muebles con el apoyo de Ciudadanos y el PNV, aunque esto agrieta el pacto con Esquerra. Un debate que se sigue en el Congreso y en el que Sánchez ha pedido perdón. Quiero pedir disculpas a los ciudadanos por los errores propios, dictados siempre también por la urgencia en los tiempos, por la penuria en los recursos, por la excepcionalidad y la ausencia de precedentes de la crisis y su tamaño descomunal. Y cruce de reproches por esta y otras concentraciones prohibidas y celebradas en Pamplona en apoyo al preso etarra Patxi Ruiz, condenado por asesinar al concejal del PNV Tomás Caballero. Ayer volcaron e intentaron quemar varios contenedores. Hoy desde el Congreso el líder del PP decía esto. Ponen alfombra roja a los aquelarres a favor de etarras en Navarra. Si el señor Casado paseara más por aquí o viniera más por aquí, comprendería más lo que es la realidad de Navarra y no haría quizás esas declaraciones. La respuesta del vicepresidente y portavoz del Gobierno navarro, que hoy además ha dado alguna pista sobre la desescalada en Navarra. Se va a solicitar al Gobierno pasar a la fase 2, aunque con algunas limitaciones y medidas específicas para nuestra comunidad en materias como la educación, el ocio o el deporte. Y hoy también se ha constituido en el Parlamento la comisión para contribuir al plan Reactivar Navarra. Se ha aprobado por unanimidad el plan de trabajo y el calendario, incluida la solicitud de un informe sobre previsiones económicas y financiación. Claverina despierta de su letargo y lo hace con hambre. Doble ataque de la osa del Roncal sobre el ganado. Una oveja muerta y otra desaparecida ha ocurrido en el Valle de Belabarce, junto al de Belagua, en Roncal. Y esta pasarela, la de la Brit, se podrá recuperar. Es lo que dicen los expertos. Los daños son severos, pero tienen arreglo. Lo ha anunciado el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, que asegura que los 400.000 euros que costará repararla no saldrán de las arcas públicas, sino de las aseguradoras. Y en deportes, Osasuna está de aniversario. Hoy se cumple un año del ascenso rojillo a Primera División, un retorno ansiado que se produjo viendo la televisión. En concreto, la victoria del Granada ante el Albacete. A pesar de que fue en lunes, no faltó la celebración en la Plaza del Castillo. Luego lo recordamos. Las noticias de Navarra con Blanca Basiano. Hoy termina el plazo para que las comunidades autónomas envíen sus informes y peticiones al Ministerio de Sanidad para solicitar el cambio de fase. La respuesta la sabremos en principio el viernes. Navarra pedirá pasar a la fase 2, aunque eso sí, con ciertas limitaciones. De hecho, Navarra ya trabaja con el Ministerio de Sanidad para plantear ese paso a esa fase 2. Este cambio de fase se planteará en el conjunto del territorio, pero con medidas específicas, como decimos, en materias como son la educación, el ocio o el deporte. Navarra solicitará pasar a la fase 2 de la desescalada de forma conjunta. Somos optimistas, pero lógicamente somos tan optimistas como prudentes. Eso sí, propondrán cambios y limitaciones que se adapten a la realidad regional o local de la comunidad. Hay una diferencia entre en el ámbito más poblado y el menos poblado, de cara a las franjas horarias, de cara a que también se puedan disfrutar, por ejemplo, el tema del uso de la bicicleta o el paseo por el monte, no solo las personas ahora mismo federadas, sino las personas que no son federadas. Para evitar focos de infección también pondrán la mirada en algunos sectores de la población, especialmente en las personas más vulnerables. Como puede ser las residencias de ancianos, donde saben ustedes que se permiten las visitas
en principio a partir de la fase 2, pero que queremos ser restrictivos precisamente, equilibrando con la parte humanitaria, por supuesto. Sobre el uso obligatorio de mascarillas asegura que habrá sanciones para quien incumpla la nueva norma, pero las cantidades aún están en el aire. Y lo breve y claro a veces también luego da pie también a interpretaciones. Unos cambios específicos que los irá marcando la evolución de los datos de la pandemia en nuestra comunidad. Bueno, y en mitad de esa desescalada ya es oficial, ahí lo tienen, el BOE publica hoy la orden que obliga a llevar mascarillas. Y aquí surgen varias preguntas que vamos a intentar resolver ahora. ¿Cuándo? Bueno, pues será a partir de mañana, jueves 21 de mayo. ¿Quién tiene que usarlas? Bueno, toda la población a partir, eso sí, de los 6 años. ¿Dónde? Ahí lo tienen, vía pública, en los espacios al aire libre y en los espacios cerrados de uso público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad de esos 2 metros. ¿Cuáles tendremos que usar? Preferentemente higiénicas y quirúrgicas, si no las pagará Sanidad. Excepciones, menores de 6 años, quienes tengan algún tipo de dificultad o también contraindicado por motivos de salud. Y hay muchas dudas. ¿Habrá sanciones? ¿Hay que usarlas si se hace deporte? Sobre este asunto parece que Sanidad matiza que no habrá que usarlas. A partir de mañana las mascarillas serán obligatorias en la vía pública, en espacios al aire libre y también en espacios cerrados de uso público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros. Los sujetos obligados para los que se enmarca esta nueva normativa son todas las personas de 6 años en adelante, siendo recomendable para la población infantil de entre 3 y 5 años. Caben algunas excepciones, por ejemplo, las personas que presenten alguna enfermedad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarillas, personas con discapacidad o dependencia que tengan alteración de conducta y hagan inviable su utilización, así como para el desarrollo de actividades donde resulte incompatible su uso. Este último punto deja en el aire muchas cuestiones, por ejemplo, si utilizarlas o no a la hora de hacer deporte o en qué situaciones de causa de fuerza mayor no son obligatorias. En el BOE tampoco se especifica si habrá sanciones por no llevarla o será un ejercicio de responsabilidad individual. Matizan que preferentemente se usen mascarillas quirúrgicas o higiénicas que cubran la nariz y la boca. Hasta llegar a este punto ha habido un vaivén de rectificaciones, pasando de no ser necesarias a ser recomendables y finalmente obligatorias. Bueno, pues un día antes de que el uso de esas mascarillas sea obligatorio, esta era la imagen que veíamos hoy a primera hora en el Congreso. La mayoría de los diputados y diputadas y miembros del Gobierno han entrado al hemiciclo con la mascarilla. Eso sí, después del minuto de silencio y una vez que han comenzado las intervenciones, muchos se la han quitado. Y el diputado de Ciudadanos les ha echado la bronca, aunque luego él mismo se ha olvidado su mascarilla en el atril. Se llama mascarilla, está para ponérsela. No veo a nadie en este espacio cerrado, salvo a unos pocos que nos pongamos la mascarilla, y le pedimos a la ciudadanía a partir de mañana que en espacios cerrados y donde no se respeten las distancias de confinamiento se la pongan. Pues a ver si damos ejemplo. Bueno, pues más allá de las mascarillas, con la vista puesta hoy en ese hemiciclo, porque el Congreso votará hoy si la quinta prórroga del estado de alarma, eso sí, solo por 15 días y no un mes, como quería el Gobierno. Sánchez ha conseguido el apoyo de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, pero aumenta la grieta con Esquerra y ha recibido duras críticas del Partido Popular y también de Vox. Sánchez advierte del riesgo de tirar por tierra lo conseguido. La legislación ordinaria se ha demostrado insuficiente y la crispación política se ha confirmado inútil. Y ha pedido disculpas. Quiero pedir disculpas a los ciudadanos por los errores propios, dictados siempre también por la urgencia en los tiempos, por la penuria en los recursos, por la excepcionalidad y la ausencia de precedentes de la crisis. El no del Partido Popular ya lo tenía de antemano. Pretende que elijamos entre usted o el caos, pero es imposible, porque el caos es usted. Y lo más grave es que usted asume que es incapaz de proteger a los españoles más que con esta brutal reclusión. Esa prórroga será de 15 días, no de un mes como quería el Gobierno. El Ejecutivo de Sánchez ha conseguido el apoyo de Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria. No tiene un nuevo socio. Sus socios son estos que le dejan ahora en la estacada. Y no se equivoque, no vuelva a amenazar a los grupos parlamentarios con que no le aprobemos el estado de alarma. Pero aumenta la distancia con alguno de sus socios, como Esquerra, que acusa al Gobierno de Sánchez de haber elegido a Ciudadanos. Porque estamos hoy aquí, literalmente, llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura. También Compromís ha votado que no. Porque este Gobierno ha faltado respeto a 5 millones de valencianas y valencianas.
El líder de Vox aprovechaba su intervención para animar a la ciudadanía a salir a la calle. La revuelta de los balcones, de las cacerolas y de las mascarillas es imparable. Navarra suma, se abstiene. La pregunta que deberíamos hacernos no es cuántas muertes ha evitado el estado de alarma, sino cuántas hubiese evitado tomar decisiones a tiempo. De nuevo un bronco debate en el que el Gobierno ha conseguido una nueva prórroga del estado de alarma, pero perdiendo apoyos. Bueno, pues precisamente en el Congreso hoy se ha hablado de concentraciones prohibidas como esta que van a ver, que se realizó precisamente ayer en Pamplona en apoyo del preso etarra Patxi Ruiz, condenado por asesinar al concejal de UPN Tomás Caballero y que se encuentra en huelga de hambre y sed en la cárcel de Murcia. Esta concentración, en la que se volcaron algunos contenedores, como ven, y además, según nos confirman desde delegación del Gobierno, se intentó prender fuego a uno de ellos. No hubo detenidos, pero sí identificados. La marcha estaba prohibida por la delegación del Gobierno por motivos sanitarios. Se había convocado primero como una cadena humana desde la Rocha Pea hasta el paseo de Sarasate. Finalmente los manifestantes se trasladaron, como ven, hasta el barrio de la Chantrea, donde la semana pasada se realizó también otra concentración. La policía siguió de cerca a la comitiva. Bueno, pues como decimos, sobre esta y otras concentraciones en apoyo al preso etarra Patxi Ruiz, hoy ha sido muy crítico el líder del PP, Pablo Casado, en el Congreso, también el diputado de Navarra Suma, Sergio Sayas. Manda helicópteros de antidisturbios a unas concentraciones en Madrid, pero ponen alfombra roja a los aquelarres a favor de etarras en Navarra. No han dicho una sola palabra de las manifestaciones que hemos tenido en Pamplona este fin de semana en favor de un terrorista que asesinó a nuestro concejal Tomás Caballero. ¿Y sabe por qué no han dicho nada? Porque esa gente que se manifestaba en Pamplona sin ningún principio de moral, sin ningún principio democrático y enferma de odio, son votantes de un partido que se sienta aquí, que ha permitido su investidura y que sostiene su gobierno en Navarra. Bueno, pues sobre esas declaraciones, el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Ramírez, ha pedido prudencia y ha explicado que la policía competente actuó de manera proporcionada en la manifestación celebrada ayer en Pamplona, en apoyo, como decimos, al etarra Patxi Ruiz. Además, ha pedido a Casado que se acerque más a Navarra para conocer mejor su realidad y no hacer esas afirmaciones. La solución no es directamente la disolver o crear un conflicto mayor, sino evidentemente se hace una ponderación de un criterio exclusivamente técnico, en este caso policial, por parte tanto de la Policía Nacional como por parte también en su caso de la Policía Foral. Con lo cual creemos que han actuado de manera equilibrada y proporcionada. Sería bueno que el señor Casado y otros dirigentes del Partido Popular en las últimas semanas también están acostumbrados, dejen a Navarra en paz. Seguramente si el señor Casado paseara más por aquí o viniera más por aquí, comprendería más lo que es la realidad de Navarra y no haría quizás esas declaraciones. Bueno, pues además de esa concentración, desde el pasado domingo también se vienen celebrando caceroladas como esta, que de momento también están prohibidas por la delegación del Gobierno. En este caso protestan por la gestión del Gobierno de Sánchez en esta crisis del coronavirus. Estas caceroladas surgieron hace unos días en el barrio de Salamanca de Madrid, pero se han extendido a otras ciudades españolas. En Pamplona se convocan a través de las redes sociales frente a la sede del PSN en el paseo de Sarasate de Pamplona. Bueno, y más asuntos porque queda constituida la Comisión Especial del Parlamento para contribuir al Plan Reactivar Navarra. El plan de trabajo y el calendario para llevarlo a cabo se han aprobado por unanimidad por todas las fuerzas representadas en el arco parlamentario. Queda aprobada, por tanto, por unanimidad el plan de trabajo y el calendario de la Comisión Especial sobre el Plan Reactivar Navarra Nafarroa Suspertu. El plan de trabajo de esta comisión se llevará a cabo con el esquema planteado por EH Bildu. Hemos introducido algunas modificaciones, como digo, de retrasar una semana este proceso, de pedir al Gobierno un cuadro financiero también, a la par que se establece el plazo para que los grupos podamos presentar las propuestas, y empezar también por la Comisión de Economía. Eso sí, con los matices del resto de grupos. Cambios en determinadas fechas y la determinación, el tema de las comisiones telemáticas y la determinación de el número que correspondía a la mesa fijarlo de máximo de propuestas de resolución. Y con la reticencia de Podemos. No nos vamos a oponer al plan de trabajo consensuado, pero sí, desde luego, lamentamos que no se pongan en valor precisamente los bloques que para nosotros son los objetivos de esta comisión.
De esta manera, el Gobierno debe presentar antes del día 29 de mayo un informe sobre las previsiones económicas y de financiación para acometer el plan. A partir de ahí, los grupos tienen hasta el día 3 de junio para presentar las propuestas de resolución que estimen pertinentes. Entre el 9 y 23 de junio se acometería un debate por departamentos con sesiones los martes y miércoles. De seguir la senda marcada, el 26 de junio se votaría en pleno el conjunto del dictamen. Precisamente, enmarcado en el plan Reactivar Navarra, el Gobierno ya ha puesto fecha para solicitar las ayudas dirigidas a los trabajadores autónomos. Podrán solicitarlas a partir del 2 de junio a través de las entidades colaboradoras que así se constituyan este viernes. Además, en el quinto paquete de medidas económicas aprobado hoy por el Gobierno en materia de vivienda, se extienden las ayudas de alquiler a autónomos y trabajadores en ERTE o desempleados. Y Navarra Suma propone 2 medidas extraordinarias para conciliar la vida laboral y familiar como consecuencia de la crisis sanitaria. La formación calcula que con estas 2 propuestas entre 2 y 3.000 familias podrían percibir una media en torno a unos 2.000 euros. Una vinculada con la posibilidad de que esos trabajadores puedan coger una excedencia o una reducción de jornada para atender a esos menores de 14 años, para atender a esos familiares que son dependientes y establecemos unas ayudas de entre 700 y 350 euros. Y una segunda medida que tiene que ver con ayudarles a poder contratar a una persona que vaya a su casa para atender a esos menores de 14 años o a esas personas dependientes. Una ayuda de en torno a los 500 euros. Creemos que son 2 medidas total absolutamente necesarias en este momento y lo que esperamos es que el Gobierno sea sensible. A la espera de conocer los datos actualizados de la evolución de la pandemia, los últimos ofrecidos ayer por la tarde registran un pequeño repunte de fallecidos, 83 y de casi 300 nuevos contagiados. El Gobierno de Navarra ya ha comunicado a Sanidad los datos de hoy, pero a partir de ahora los hará públicos también por la tarde. Así que nos quedamos de momento con los últimos a los que hemos tenido acceso y que les contábamos ayer. Segundo día era sin fallecidos. Veremos si esa tendencia positiva se confirma esta tarde. Y la dificultad de hablar o moverse son los 2 nuevos síntomas que la Organización Mundial de la Salud relaciona con el coronavirus. Se unen así a otros signos de la COVID-19 como la fiebre, tos seca, cansancio, dificultad para respirar o también la opresión en el pecho. Con miedo, no protegidos ni dirigidos. Así es como se están sintiendo los médicos navarros según el sindicato médico. Lo extraen de una encuesta realizada a 450 facultativos. La mayor parte de ellos reconoce haberse sentido útil en esta crisis del coronavirus. Sin embargo, un porcentaje amplio, apuntan, ha sentido miedo y un 25% confiesa haberse sentido sobrepasado por una situación en la que no han sentido protegidos ni tampoco bien dirigidos. La perspectiva, las opiniones que nos comentan los compañeros son muy preocupantes. Hasta un 85% han manifestado que no han tenido ni los medios de protección suficientes ni los adecuados en algún momento de la atención. Nos han confesado también un porcentaje muy alto que han pasado muchísimo cansancio, que han sentido miedo, que en ocasiones se han sentido sobrepasados y sus perspectivas de cara a un posible rebrote no son nada optimistas. Bueno, antes les hablábamos de esa orden que obliga a utilizar mascarillas. Se publicaba hoy en el BOE, pero lo que sigue sin publicarse en el Boletín Oficial del Estado es la norma que utiliza a eliminar las franjas horarias en los municipios de hasta 10.000 habitantes. Así que sigue habiendo cierta confusión en los 9 municipios navarros a los que afecta directamente la desaparición de la restricción horaria, algo a lo que esperaban acogerse en localidades como por ejemplo Noain. Sin embargo, tras el anuncio del Gobierno, aún no ha sido publicado en ese BOE, con lo que no tiene efecto. De momento tendrán que seguir esperando a que esté reflejado para poder salir de casa a la hora que quieran, salvo la destinada a los mayores. Y más cosas porque el nafarroañés previsto para el 18 de octubre, que se iba a llevar a cabo en Estella, se aplaza al año siguiente. Los organizadores de la Ikastola Lizarra aseguran que no se dan las condiciones para celebrar su fiesta este año. Eso sí, las ikastolas mantienen la determinación de celebrar 4 de sus fiestas previstas en otoño.
Y otro asunto, porque el Ayuntamiento de Pamplona ya tiene un diagnóstico sobre la situación de la tan traída y llevada pasarela del Abril de Pamplona, cerrada por seguridad desde mediados de 2016. Y el diagnóstico concluye que se puede recuperar, que no es necesario derribarla como planteaba el anterior gobierno municipal. Un informe encargado al Colegio de Ingenieros de Caminos concluye que es recuperable. Se debería actuar sobre los cimientos, inyectando hormigón, y sobre la estructura, que presenta problemas de corrosión. Ha sido el propio alcalde, junto a responsables del colegio, el que ha ofrecido la noticia, indicando que pondrán en marcha los trámites para llevar a cabo las acciones que sean necesarias, entre las que se encuentran solicitar al seguro de las empresas constructoras los 400.000 euros que costaría esa reparación. Es una pasarela que ha dado mucho que hablar, ha estado mucho tiempo cerrada al uso y se inicia ahora un proceso que estoy convencido que va a acabar con la recuperación de la pasarela sin que le cueste al Ayuntamiento un solo euro esa pasarela. Los daños que tiene básicamente son de corrosión y de, que lo que es la barandilla, el pasamanos, que tiene una función estructural evidentemente, se abolla por pandeo, eso también hay que recuperarlo, y las soldaduras. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Intentando la echada de cemento en el terreno y aumentando, digamos, convirtiendo el terreno en una especie de mortero hormigón. Habría que retirar el pavimento de la pasarela y sus soportes, habría que limpiar todo el óxido y darle un tratamiento de impermeabilización, corregir el tema del pandeo y luego, por último, mejorar el drenaje, o sea, quitar las chapas actuales y hacer un nuevo pavimento que fuera impermeable. Y otro apunte antes de los deportes, porque Claverina, una de las 2 osas introducidas por Francia en el Pirineo, ha despertado de su letargo invernal y lo ha hecho con hambre, matando a 2 ovejas de un ganadero del Valle de Belabarce, en Roncal. Se trata de 2 ataques sobre este rebaño que ven y que se produjeron entre ese valle, el de Belabarce, y el de Belagua, cerca del valle aragonés de Ansó. Los 2 ataques se saldaron con una oveja muerta y otra desaparecida. Se produjeron hace poco más de una semana. Según ha podido saber Navarra Televisión, la osa se encuentra ya en territorio aragonés. Desde la reintroducción de las 2 ejemplares en noviembre de 2018 y hasta enero de este año se habían producido 13 ataques con 16 ovejas y 4 corderos muertos. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Hoy, 20 de mayo, se cumple un año del retorno de Osasuna a Primera División. Fue un lunes sin jugar, viendo la victoria del Granada en Albacete por televisión, lo que posibilitó que los rojillos se aseguraran un sitio en la máxima categoría. Hubo celebración en la Plaza del Castillo, como recordarán, y las protocolarias recepciones institucionales posteriormente. Bueno, y lo que se espera celebrar este año es la permanencia. Para ello, la plantilla de Osasuna sigue preparando la reanudación de la competición liguera. Tercera sesión semanal, las mismas que llevan los rojillos ejercitándose en grupos reducidos en Tajonar. Aunque el uso de la mascarilla no es obligatorio, durante la práctica deportiva el cuerpo técnico del conjunto navarro la sigue utilizando. Todos sin excepción, Arrasate, Alquiza o Sanzolo, entre otros. Mientras uno de los grupos se centraba en el ataque y la defensa, con mejor y peor suerte, otros se afanaban la circulación de balón. Tanto tiempo de confinamiento pasa factura, como se ven los controles. Osasuna se ha ejercitado con todos sus efectivos en los 3 grupos, salvo Chimi Ávila, que continúa empleándose a fondo en su proceso de recuperación. Y los playoffs de ascenso a Segunda B, en el que están inmersos Multilvera, San Juan, Betí, Cozón y Pamplona, se disputarían a partir del 18 de julio. Unos días antes está previsto la posible disputa del Playoff Express por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Aunque no se descarta adelantarlo si la situación lo permite. Serán eliminatorias a partido único con todos los equipos en la misma sede. Osasuna, Magnasota se verán las caras con Valdepeñas en los cuartos de final. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo.
Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Y nos despedimos con una de esas propuestas musicales que nos siguen enviando, realizadas con mucho cariño. En este caso son los alumnos del coro del Colegio Nuestra Señora del Huerto de Pamplona, que han puesto música y optimismo a estos días inciertos. Más información, ya saben, en nuestra web en navarratelevisión.es. Que pasen una buena tarde. Adiós. Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha.